¿Cómo les va? Bienvenidos a Proa al Futuro. Estamos proponiéndose algunos cambios nuevos, quizás de escenografía, cambios que también queremos que se produzcan en el país, fortaleciendo la industria, la ley de marina mercante, la industria naviera, datos que son muy interesantes para nosotros, que es un sueño también de Proa al Futuro. Y muchas gracias por comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, y con sugerencias y críticas que siempre nos vienen bien. Director, ahora sí pido un primer informe. A fines del siglo XIX, en 1867, llegan a Montevideo los hermanos Nicolás, de 14 años, y Miguel Mianovich. Luego de un tiempo en Paraguay, donde embarca como timonel, Nicolás logra un pequeño capital que lo ayuda a incorporar a la bandera argentina las unidades de la explatense flotilla de bandera británica en 1909. La empresa, habiendo crecido en forma extraordinaria y no consiguiendo interesar a capitales nacionales, recurre a la banca inglesa y se forma The Argentine Navigation, con sede en Londres, desde donde Alberto Dodero, nuevo presidente de la compañía, comienza el proceso de nacionalización que logra en 1931. La guerra hizo que muchos buques de los países beligerantes quedaran inmovilizados en puertos argentinos, por lo que el gobierno del Dr. Castillo adquirió con opción a retroventa 16 barcos italianos, y el 7 de septiembre de 1941 se izó en ellos la bandera argentina. Esta flota fue denominada Flota Mercante del Estado, creada por decreto el 16 de octubre de 1941, bajo dependencia del Ministerio de Marina. Finalizada la Segunda Guerra, adquiere en Estados Unidos una serie de buques Victory y divide la compañía en tres: la Compañía Argentina de Navegación Dodero, formada por los buques de carga de ultramar, Río de la Plata S.A., para buques de inmigrantes, y la Compañía de Navegación Fluvial Argentina. El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que regulaba todo lo referente al comercio exterior, ordena la construcción en Inglaterra de 3 buques de primera clase y carga frigorífica para participar en la exportación de carne a Gran Bretaña y el resto de Europa. Aparte de los 3 Victory adquiridos en 1947, se ordena la construcción de 18 buques de carga y 3 de pasajeros y carga, en distintos astilleros que fueron entregados entre 1946 y 1951. En 1948, la flota pasa a depender de la Secretaría de Transportes. Después de más de 10 años en que las dos flotas pertenecen al Estado, dependen de la misma secretaría o ministerio y compiten entre ellas en los mismos tráficos, aunque con buenos resultados. Por ley número 15.761, del 30 del 9 del 60, se crea la empresa Líneas Marítimas Argentinas, ELMA, concretándose la fusión en mayo de 1961, reuniendo una flota de casi 60 buques. No lo estaba viendo, perdóname. No tengo luz ahí, no vi ninguna luz. Perdóname, no vi ninguna luz. Vengo, acción, sigue, dale. Estaba un poquito distraído hace un ratito, porque me quedé pensando, hoy vamos a charlar con el capitán Juan Manuel Fernández Pico, que está acá conmigo. Y siempre las charlas de preproducción son muy interesantes. Empecé a hablar de mi propia historia, de mis propias escuelas, de mis propias experiencias, de las experiencias de chico de ir a ver astilleros, como el Río Santiago, y los barcos en el puerto, que nos llevaban las escuelas a ver los barcos en los puertos. Y le dije, pero es una historia riquísima, la historia argentina en materia naviera. Ahora, ¿qué nos ha pasado? Entonces le digo, capitán, ¿qué nos ha pasado? ¿Y cuándo empezó usted a soñar con ELMA y esa vocación? ¿Y cómo empezó, capitán? Claro, bueno, encantado de estar acá en el programa, le agradezco. Sí, bueno, como yo le relataba antes, el tema del puerto y los barcos, era una cosa que estaba ya en nuestro patrimonio, digamos, ¿no?
Y a mí la vocación me empieza un poco tardía, a los 24 años, y yo me recibo en el año 77, plena expansión de ELMA en ese momento, que pasa a ser, pasa a construir barcos no solamente en astilleros argentinos, sino en el exterior, ¿no? Claro. Una cosa impresionante. Impresionante. O sea que tuve la suerte de vivir ese momento, ¿no? O sea, apenas me recibí ya tuve la suerte de navegar en barcos que ya tenían de antes, ¿no? Sí. Y tripularlo a las unidades nuevas, claro. ¿no? Que ya empezó a ver las tecnologías nuevas. Que ya empezaron las tecnologías. Sí. Ahora, el tema de ELMA es un capítulo, vio, como siempre, las políticas de Estado son las que nos gobiernan. Exactamente. Así que exactamente. Nos tocarán buenas, malas. Hemos tenido muy buenas políticas de Estado y hemos tenido muy malas, a mi criterio, ¿no? Sí, sí. No, pero todo lo que vemos en la historia, vamos a revisar muchas cosas de la historia, como la ferroviaria y también la ferroviaria. Bueno. Ahora, ELMA es un capítulo muy importante de nuestra historia, una lástima que haya desaparecido, porque yo le podría contar muchas cosas. Tengo recuerdos extraordinarios. No solamente de los barcos, navegué en muchos barcos, el lago Traful, Almirante Stewart, Buenos Aires 2, La Pampa, Río Teuco, Jujuy 2, en fin. Todo eso me trae recuerdos de tripulaciones, gente, puertos, amigos y fundamentalmente ELMA, que era una empresa que era la dimensión que tenía era impresionante. Impresionante. Sí. Ahora, le puntualizo esto que es muy importante. ELMA era una empresa que por su trayectoria y la cantidad de barcos que tenía, yo cuando me recibí ya casi tenía 60 y pico de barcos. O sea que su experiencia fue con cualquier tipo de carga. Cualquier tipo de carga. Empecé con carga general y después ya se terminó con los containers, ¿no? Pero le quiero puntualizar esto. La escuela que uno tenía cuando ingresaba en la empresa ELMA, la escuela que esa empresa daba, era una cosa que al desaparecer, claro. Se formaba trabajando. Trabajando, no solamente oficiales, tripulantes, marineros, maquinistas, en fin, era una cosa maravillosa. Que eso no lo tenemos más y no lo vamos a tener más. Lo mismo que pasó que hablábamos con usted con los trenes. Sí, sí, claro. Imagínese, toda esa gente que se instruía y se capacitaba en esos talleres. Y generaba su propio espacio de trabajo, su amor a las empresas, porque esas vocaciones eran muy... Porque había lo que hoy se llama, bueno, transpiran la camiseta, sienten la camiseta. Sí. Así pasaban con esas empresas, ¿no es cierto? Esas experiencias se vivían así. Era maravilloso. Con decirle también que ELMA era reconocida en todo el mundo. Claro. Yo cuando los primeros viajes que fuimos a Mar del Norte, en Hamburgo, ELMA tenía un muelle propio, que era para ELMA, no para otro barco. Imagínense lo que era eso. Sí. En Inglaterra, en el Mediterráneo, en fin, delegaciones en Europa, en Estados Unidos. Era muy importante, muy sobredimensionada, pienso yo. Usted se acordará del... Sí, pero esas cosas se adaptan también siempre y cuando es la política del Estado para continuarla, para adecuarla. Porque quizás, a mí me pasa eso, yo he visitado todos los talleres ferroviarios y posiblemente, está Fi Viejo que tengo amigos y qué sé yo, y posiblemente hay mucho galpón y muchas cosas que por ahí no se puede reactivar, pero me dicen que hay pymes muy capacitadas para hacer piezas para los vagones. Claro, o sea que se puede reactivar también en la industria naval. Si uno tiene buques, también se puede reactivar. Las pymes son motor, se llenan la boca todos los expertos en decir que son motor del empleo.
Es decir, ¿cuántas pymes viven o podrían vivir de un astillero si fabricáramos buques o tuviéramos buques, ¿no? En reparación. La industria naval, imagínese la cantidad de rubros que hay incluidos en un barco, es importantísimo. Ahora, a mí lo que yo veo que no va a volver más es Elma, que era una empresa de bandera nacional muy importante. Una empresa naviera que... ¿Y qué razón puede haber para que haya desaparecido? Hubo muchas razones políticas. Normalmente es así. Yo navegué en Elma del 77 al 82, que ahí pasé a YPF, me rolaron ahí para la Guerra de Malvinas en un barco petrolero. Ajá. Y ya en esa época, ya Elma estaba perdiendo líneas. Yo la última línea que hice fue la línea al Pacífico. Hacíamos la línea todo el Pacífico. Estamos hablando del 80 antes de Malvinas. Los 80. Antes de Malvinas, sí. Ajá. Inclusive me tocó en el 78 ir a Israel a traerle el almirante Stewart. Trajimos los aviones para en ese momento el conflicto con Chile. Ajá. Trajimos 5 Mirage israelíes. Sí. Sí, trajimos 5 aviones en el barco. Que por suerte el conflicto sí, aquel famoso quedó ahí. Después del vino Cardenal Zamoreno, claro, que se vio la lucecita al final del túnel. Sí, y estaban alistados, estábamos preparados, para un conflicto. Estábamos todos preparados. Nosotros trajimos de allá, los aviones, trajimos armas también en el barco. ¿Y qué se hizo con eso? ¿Qué se hizo con eso? Y como le decía antes, ya en ese momento, ya en el 82, ya se empezaron a perder líneas. Ya. Creo que, no sé por qué, yo por lo menos no lo sé bien, pero se comentaba que se iban dando a líneas privadas. En ese momento estaba Siamar, Marúa, Botachi. Había varias empresas. En un ratito vamos a hablar de esto. Usted me acompaña, estamos hablando con el capitán Fernández Pico un poquito de la historia de la Argentina, que es la historia de por qué hemos entrado en cierta decadencia, ¿no? Que la tendremos que discutir toda la vida. Todos aquellos que tenemos sueños todavía, PROA es algo de eso, piensa en eso. Pero vamos a ver juntos un nuevo informe y seguimos charlando, capitán. ¿Cómo no? Por ley número 15.761, del 30 del 9 del 60, se crea la empresa Líneas Marítimas Argentinas, Elma, concretándose la fusión en mayo de 1961, reuniendo una flota de casi 60 buques. En la década del 80 o aún antes, en el mundo marítimo las empresas comenzaron a unirse para aunar esfuerzos, pues por variados factores, el negocio, en especial a las empresas chicas o medianas, se les hacía difícil de llevar adelante. En 1987 se trató de concretar una alianza entre Elma y la alemana Hamburg Süd, pero por razones políticas no se pudo concretar y la empresa alemana se unió con una del Brasil, unión que aún hoy sigue. En el año 1989 contaba Elma con una flota de 36 buques de carga general y portacontenedores distribuidos en 5 líneas: norte de Europa, Mediterráneo, costa este y oeste de América y Lejano Oriente. A pesar que en ese entonces tenía algunos inconvenientes, la empresa no generaba pérdidas y gozaba de un muy buen prestigio en la actividad, generando divisas al país en concepto de pago de fletes por un monto de $220 millones. Elma S.A. fue declarada sujeta a privatización parcial o total por la Ley de Reforma del Estado número 23.696. En el año 1991 se realizó el primer intento de privatización y se vendieron 10 buques. Durante el año 1992 se efectuaron 2 nuevos intentos de privatización, en este caso total, sin que hubiese oferentes. En 1994 se llevó adelante un cuarto intento de privatización de las líneas Mar del Norte, Mediterráneo y costa este de América, y ese mismo año finaliza el acuerdo iniciado en 1963 por el que Elma ponía 1, o en algunas oportunidades 2 de sus unidades, para cumplir el rol de buque escuela, embarcando a los cadetes de segundo año de la Escuela Nacional de Náutica. Durante 1995 siguió la venta de buques y en marzo de 1996, a pesar de mantener en operación 4 buques portacontenedores y 2 frigoríficos,
barcos, se dispuso la liquidación de Elma. En 1997 se venden los últimos 6 buques y desaparece. Tras la destrucción de una de las empresas marítimas más importantes del mundo, aún hoy no tenemos una política que resucite esta actividad tan importante para el desarrollo de un país. Por el contrario, durante los últimos 25 años, todos los gobiernos han dejado de lado este tema, ya sea por ignorancia o incapacidad, y hoy nos encontramos al borde de la desaparición. Para mí tiene cierta emotividad lo que decía el capitán Fernández Pico recién, pero para él seguramente debe ser una especie de conmoción interna, ¿no? Sí. Ver en el informe que decís, bueno, se decretó la privatización y ahí empezó la desaparición. Y sí, a ver, ¿cómo sí, lo que pasa es que hay que comentar también que Elma, y con toda esa expansión que tuvo enorme, estuvo mal diagramada. Porque toda esa expansión de barcos que se hicieron, o sea, todas esas construcciones de barcos, no eran para el futuro. Ya eran barcos de diseño antiguo, no era para el futuro que eran los containers. Sí. Una lástima. Es una lástima. Pero no se pudo haber adecuado. No, eso en ese momento no. Entonces, ¿y la privatización qué sentido tenía? Le cuento una anécdota, por ejemplo. Yo estoy en un barco, el Jujuy 2, un SD-14. Era un diseño viejo. Esos eran los barcos, tenían más toneladas de porte bruto, tenían 14.000 toneladas de porte bruto. Era lo máximo que podía transportar Elma. 14.000 toneladas para un barco no es mucho. Hoy en día nada. Bueno, carga general. Sí. Esos barcos se hicieron en Inglaterra, motores Doxford. La empresa que fabricaba esos motores había cerrado, era escocesa. La abrieron para fabricar estos motores. Claro. Bueno, esas cosas que pasan en la Argentina. Pasan en Argentina, impresionante. Bueno, o sea, eran todas unidades, una expansión enorme de barcos que en 10 años no servían más. ¿Qué fue lo que pasó? Claro. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, estaba condenada al fracaso. En los últimos años contrataron esos buques contenedores grandes, 2 o 3, charteados. Sí. Bueno, pero después la mayoría de la flota ya. Claro, pero yo no sé por qué la Argentina no ha sufrido, porque hoy calculo que es lo mismo. Es decir, cómo reactivar los talleres ferroviarios. Y no es tan fácil los astilleros adecuarlos. Pero puede, con una ley de marina mercante, podría haber una actividad accesoria, lo que significa estar cerca de los puertos, lo que significan las pymes al servicio del mantenimiento. Debe haber una fórmula Hubo en una época una ley de marina mercante que era buena, que se construyeron barcos, o sea, varias empresas privadas construyeron barcos con el fondo de la marina mercante, así se llamaba, que creo que salía de los fletes, bueno. Pero volvemos a lo de siempre, las políticas no se continúan, se interrumpen o se sacan. ¿Y qué buques navegan hoy en el mundo? No, ¿Qué banderas? Hoy en día es un mercado muy competitivo, son todos buques de containers o bulk carriers, que bulk carriers son los que transportan cargas a granel, ¿cierto? Y también los petroleros, lógicamente. Pero el tema de contenedores, yo he navegado en empresas extranjeras, ¿no? Y es muy competitivo. Hoy en día casualmente se van fusionando porque no aguantan la competencia. La competencia. Sí, las empresas más chicas se van agrupando inclusive las grandes, para defenderse. Inclusive las grandes. Inclusive las grandes. O sea, ¿y ve más concentración hacia el futuro en ese sentido? Porque parece que se concentra cada vez más la industria naviera.
la industria por lo menos, y de carga por supuesto, ¿no? Sí, en el sí, mundo. sí. O sea que hay que, y nosotros tenemos que tener una ley que preserve espacios de trabajo argentino, Y sí, mínimamente. Yo creo que el fuerte nuestro es el tema del grano, que no lo, Claro. que no lo, o sea, Que no lo explotamos como corresponde, nunca lo nos- explotamos, muy Claro, poco. Claro. Había 2 o 3 empresas navieras que llevaban en la época que le exportábamos trigo a Brasil. que- Claro, claro. Bueno, trabajaban mucho con Brasil, era muy bueno. O sea que estamos obligados a generar espacios nuevos, Pero totalmente. porque tenemos todo el agua, tenemos toda la vida. Imagínense lo que se pierde en fletes con todo lo que se exporta de cereales en Argentina. Sí. Soja, maíz, trigo, en fin. Sí, eso. ayer vi una discusión, sí, pero aumentó de 700 y pico a 2.500 la tonelada. Sí, pero ¿cómo lo traemos de Salta? ¿Cómo hacemos? Claro. Tenemos que tener vagones, tenemos que tener puertos, tenemos que tener bodegas. Y Tenemos, la decían porque- logística es fundamental. 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 Bueno, ahora se va a discutir otra vez esta unión de los gremios del transporte, que para mí es una gran cosa que dio en la Argentina y que puede darnos la oportunidad, porque siempre los sectores del trabajo, a pesar de la crítica a los sindicatos, los sectores del trabajo están buscando empleo para su gente permanentemente. Seguro. Y la unidad de los gremios puede hacer que se luche integralmente un sistema de transporte integrado, ¿no es cierto? Seguramente, Que sí. lo que tiene que hacer. ¿Y qué recuerdos me daría si usted me tendría que decir hoy qué podríamos hacer como para que los pibes sepan que hubo una vez eso, que puede haber otras cosas? ¿A dónde lo tenemos que hacer? ¿Lo tenemos que hacer en estos pequeños programas que uno hace con esfuerzo? Seguro. ¿Tendría que decirse en la escuela? ¿Cómo habría que hacerlo? Porque hay que generar, en mi época la escuela generaba espacios de debate del trabajo argentino. Hoy no me parece que esté en la escuela. No se ve mucho, sí. No se ve mucho, Se ¿no? debería difundir mucho más, sí. Sí. Estoy completamente de acuerdo. debates en los parlamentos Sí, de cómo generar también. empleo con estas cosas que son nuestras, ¿no? Sí. Estos espacios que son nuestros. Yo lo que veo también, si usted me permite, todo eso que usted estaba comentando, que me parece muy correcto, dice, toda esa logística también incluye los puertos, las vías navegables, o sea, toda esa inversión, políticas de Estado a largo plazo, Sí. que permiten, ¿no es cierto?, potenciar la riqueza que tiene, Sí, que tiene la Argentina. que tiene la Argentina, Sí, 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 que sí. Sí, no las nosotros estamos vamos- aprovechando Sí. muy bien. Bueno, con todo eso y una muy buena educación, como usted remarca. Que Sí, puede desde ser la escuela, sí. Perfecto, eso es difusión, Sí. educación. Bueno, ahí estaríamos. Fue muy grato conocerlo, Avanzando. Fernández Pico, Bueno, encantado, capitán, muy y encantado. ojalá nos podamos ver y seguir charlando de estas cosas, porque somos un poco grandes Sí. y tenemos sueños, Ojalá pero vamos a Dios seguir quiera. soñando, siempre vamos a seguir soñando. Hoy le agradecemos al capitán Fernández Pico y siempre vamos a agradecer a aquellos que tengan sueños. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Pro al Futuro.